Me llamo Nicolás Vázquez y tengo 62 años. Lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Mientras elegía frutas tranquilamente en el supermercado del vecindario, recibí una llamada de mi vecino Ricardo que me heló la sangre. Nicolás, tu hija Carla está mudando a sus suegros a tu casa ahora mismo. Hay un camión enorme afuera y están entrando muebles por todas las habitaciones. En ese instante comprendí que mi propia hija había decidido entregarles mi hogar a desconocidos mientras yo compraba comestibles. Lo que ella ignoraba era que este viejo trabajador de la madera tenía algunos recursos preparados que la dejarían totalmente sorprendida. Quédate hasta el final, porque lo que hice desde ese supermercado cambiará tu perspectiva sobre los conflictos en las familias. Para entender esta historia completamente, debo explicarte mi vida. No siempre fui este anciano que su hija considera descartable. Durante 4 décadas trabajé como carpintero profesional, construyendo escaleras, puertas y ventanas en la mitad de las viviendas del vecindario. Nunca cobré injustamente a nadie y siempre ayudé a mis vecinos con cualquier reparación necesaria. Me uní en matrimonio con Elvira cuando ambos teníamos 22 años. Ella era modista y trabajaba desde nuestra casa confeccionando vestidos para las mujeres del barrio. Yo acababa de establecerme independientemente como carpintero, tras aprender el oficio con mi padre durante una década completa. Adquirimos este terreno cuando la zona apenas se estaba desarrollando, aunque hoy es un área muy valorada. Esta vivienda representa mi mayor logro. Durante 3 años completos trabajé cada fin de semana y todas las tardes después de mi jornada laboral, levantándola ladrillo tras ladrillo. Elvira colaboraba preparando la mezcla de cemento, transportando materiales y sosteniendo las maderas mientras yo las ensamblaba. Cada puerta la fabriqué personalmente. Cada ventana la diseñé considerando la entrada óptima de luz natural. Cada espacio lo planifiqué para maximizar comodidad y funcionalidad. La cocina tiene alacenas que diseñé especialmente para Elvira, con cajones a las alturas exactas que necesitaba. El dormitorio principal cuenta con un armario empotrado que me llevó 2 meses construir, con divisiones perfectamente calculadas. El taller en el fondo lo conecté mediante un pasillo techado para poder trabajar sin interrumpir la vida familiar. Cuando Carla nació, la casa ya estaba completada. Era una bebé hermosa que llenó nuestra existencia de alegría y significado. Elvira redujo sus encargos de costura para dedicarle más tiempo a la crianza, mientras yo trabajaba horas extras para compensar la diferencia económica. Durante el día realizaba trabajos de carpintería en construcciones y por las tardes fabricaba muebles por encargo en mi taller personal. Carla creció rodeada de amor y trabajo honesto. Desde pequeña me acompañaba en el taller, aprendiendo a lijar maderas y a reconocer distintos tipos de herramientas. Le financié educación privada porque deseaba que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando finalizó la secundaria, decidió estudiar diseño de interiores. Me encantó que eligiera algo relacionado con construcción y hogares. Durante 5 años, pagué su universidad trabajando jornadas de 12 horas diarias. Elvira volvió a aceptar más encargos para ayudar con los gastos de libros y materiales. Al graduarse, Carla consiguió empleo en un estudio prestigioso de arquitectura del centro. Comenzó como asistente, pero rápidamente demostró talento excepcional. Me sentía orgulloso profundamente. En el estudio conoció a Marcelo, quien trabajaba como arquitecto senior y provenía de una familia acomodada con más dinero y conexiones sociales que nosotros. Cuando Carla me lo presentó,
Me pareció educado y ambicioso, aunque algo distante. Si mi hija lo había elegido, yo lo recibiría como a un hijo. Se casaron cuando Carla tenía 27 años. Fue una celebración muy elegante en un club campestre de las afueras. Pagué la mitad de los gastos, aunque significó usar todos mis ahorros y trabajar extra durante 6 meses. Elvira coordinó con la familia de Marcelo todos los detalles ceremoniales. Después de la boda, las cosas comenzaron a transformarse de formas muy sutiles inicialmente. Carla continuó visitándome los domingos, pero las visitas se volvieron más breves y espaciadas. Marcelo siempre encontraba excusas para no acompañarla. Proyectos urgentes, compromisos familiares con sus padres, dolores de cabeza que impedían el viaje. Cuando nacieron los gemelos, Ignacio y Valentín, pensé que las cosas mejorarían, que tener nietos acercaría más a nuestra familia. Pero Marcelo tenía ideas muy específicas sobre crianza, y nuestras opiniones no eran bienvenidas. Elvira había preparado una habitación como cuarto de bebés para cuando los gemelos vinieran a quedarse. Compró cunas gemelas, juguetes educativos, ropa en todos los talles. Soñaba con tener a los nietos corriendo por la casa, enseñándoles a usar herramientas de juguete. Pero esas visitas familiares nunca se concretaron. Los gemelos venían una vez mensual durante pocas horas, siempre con prisa, siempre con horarios estrictos establecidos por Marcelo. Para ellos, Elvira y yo éramos los abuelos de la casa grande, pero no éramos parte integral de sus vidas diarias. Elvira falleció cuando los gemelos tenían 4 años. Fue un infarto fulminante un martes por la mañana. Se despertó sintiéndose mal y antes del mediodía ya no estaba con nosotros. Durante las 2 semanas de velorio y funeral, Carla actuó como la hija perfecta delante de todos, pero en privado su principal preocupación era qué pasaría conmigo viviendo solo en una vivienda tan grande. Después del funeral, la casa quedó terriblemente vacía. 40 años de rutinas compartidas, conversaciones durante las comidas, planes futuros, todo convertido en silencio absoluto. Carla me visitaba una vez semanal los primeros meses, pero gradualmente las visitas se espaciaron hasta convertirse en llamadas telefónicas ocasionales. Los gemelos, que ahora tenían 5 años, me conocían muy poco. Cuando venían con Carla, me trataban como a un extraño simpático. No me llamaban abuelo, me llamaban señor Nicolás. Marcelo les había explicado que yo era el papá de mamá, pero no había fomentado ningún vínculo emocional entre nosotros. Hace 2 años, Carla vino con una propuesta que me sorprendió. «Papá», me dijo, «Marcelo y yo creemos que esta casa es demasiado grande para ti solo. ¿No has pensado en mudarte a un departamento más pequeño, más fácil de mantener? Nosotros podríamos ayudarte a encontrar algo cómodo cerca del centro». La propuesta sonaba razonable e incluso considerada, pero algo en su manera de presentarla me hizo sospechar motivaciones ocultas. «¿Y qué pasaría con esta casa?», le pregunté. Carla se puso nerviosa. «Bueno, papá, supongo que podrías venderla. Con ese dinero podrías comprarte un departamento y te sobraría para vivir tranquilo». Ahí comprendí de qué se trataba realmente. No era preocupación genuina por mi bienestar. Era un plan para que yo vendiera la propiedad y ellos pudieran heredar el dinero mientras yo todavía vivía. La casa había aumentado considerablemente de valor debido al desarrollo de la zona, y ellos querían su parte de la herencia anticipadamente. «Carla», le dije, «esta casa tiene 40 años de mi vida y de tu madre. Aquí vivimos juntos, aquí te criamos. Aquí están todos nuestros recuerdos familiares. No me mudaré a ningún lado mientras pueda cuidarme solo».
Se quedó callada momentáneamente y después dijo que lo entendía, que era solo una sugerencia, que no me sintiera presionado. Pero la semilla de desconfianza ya estaba plantada en mi mente. Durante las siguientes semanas presté más atención a los comentarios que hacían Carla y Marcelo durante sus visitas. Comentarios aparentemente inocentes sobre lo costoso que se había puesto el gas, lo difícil que debía ser mantener una casa tan grande, lo riesgoso que era para una persona mayor vivir sola. Un año después, Marcelo comenzó a aparecer más frecuentemente en las visitas. Llegaba con Carla, pero inmediatamente recorría la casa, midiendo ambientes visualmente, evaluando el estado de las instalaciones, haciendo preguntas técnicas sobre estructura y materiales de construcción. Un día lo encontré en el patio trasero tomando fotografías con su teléfono. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que documentaba detalles arquitectónicos porque le parecía una casa muy bien construida. En ese momento no le di importancia, pero después entendí que estaba tasando la propiedad sin mi conocimiento. Hace 6 meses, después de mucho reflexionar, tomé una decisión que resultó ser la más inteligente de mi vida. Contraté a Mercedes, una señora de 50 años que había trabajado como empleada doméstica y cuidadora durante toda su carrera. Mercedes no era solo una empleada, era compañía genuina. Cocinaba, limpiaba, pero también conversaba conmigo por las tardes. Me acompañaba a hacer compras. Se preocupaba realmente por mi salud y estado de ánimo. Por primera vez desde la muerte de Elvira, la casa volvió a tener vida, conversaciones, rutinas compartidas. La presencia de Mercedes cambió completamente la dinámica con Carla y Marcelo. Ya no podían comentar sobre lo peligroso que era para mí vivir solo. Ya no podían sugerir que no podía mantener la casa. Sus argumentos para convencerme de mudarme perdieron validez. Pero también noté que las visitas se volvieron aún más infrecuentes después de la llegada de Mercedes. Marcelo claramente no aprobaba que hubiera una extraña viviendo en la casa familiar. Una vez lo escuché diciéndole a Carla en voz baja: «Tu papá se está dejando influenciar por esa mujer. ¿No te parece sospechoso que haya aparecido justo cuando está más vulnerable?» Esa actitud me molestó profundamente. Mercedes no se estaba aprovechando de mí. Me estaba ayudando a mantener mi independencia y calidad de vida. Pero para Marcelo, cualquier persona que me diera apoyo emocional era una amenaza a sus planes. Hace un año, después de las primeras sugerencias de mudarme, había consultado con un abogado sobre cómo proteger mi propiedad en caso de que mi familia tratara de manipularme. El doctor Maldonado, mi abogado, me explicó varias maneras de protegerse contra este tipo de situaciones. La más efectiva era modificar la escritura de la casa para incluir cláusulas específicas que impedían cualquier cambio en el uso de la propiedad sin mi autorización explícita y por escrito. También establecí que cualquier persona que quisiera vivir en la casa necesitaba mi consentimiento formal ante escribano público. Siguiendo el consejo del doctor Maldonado, reformulé completamente la documentación legal de la propiedad. Quedó establecido que yo era el único usuario autorizado de la casa hasta tiempos recientes, el día de mi muerte, y que ningún familiar podía modificar esa situación sin mí. Autorización legal explícita. Hace 3 meses comencé a notar algo extraño en el comportamiento de Carla. Venía más seguido de lo habitual, pero las visitas tenían un aire artificial, como si estuviera cumpliendo con una tarea específica. Traía comida preparada. Preguntaba insistentemente sobre mi salud. Se ofrecía a ayudarme con trámites bancarios que yo podía hacer perfectamente solo.
También empezó a hacer preguntas muy específicas sobre mis rutinas diarias. ¿A qué hora me levantaba? ¿Cuándo salía a hacer compras? ¿Qué días tenía controles médicos? ¿Cuándo Mercedes tenía Franco? Al principio pensé que era genuina preocupación, pero después entendí que estaba estudiando mis horarios para planear algo. La semana pasada, Carla me dijo que tenía que viajar por trabajo a otra provincia durante el fin de semana, que iba a estar en un congreso de diseño. Me pidió que me cuidara mucho, que no hiciera esfuerzos innecesarios. Lo que no me dijo es que mientras yo iba tranquilamente al supermercado, ella estaba ejecutando un plan que había preparado durante meses. Son las 10 de la mañana de un sábado soleado. Estoy en la sección de verduras eligiendo tomates para el almuerzo, pensando en preparar una salsa como me había enseñado Elvira. Tengo las bolsas llenas de verduras frescas cuando suena mi teléfono. Es Ricardo, mi vecino y amigo de 30 años. Su voz suena nerviosa, preocupada. Nicolás, me dice, hay gente mudándose a tu casa. Hay un camión enorme, varios tipos cargando refrigeradores y camas, y tu hija Carla dirigiendo todo como si fuera la dueña. Dejé caer la bolsa de tomates. El vendedor me preguntó si me sentía bien, porque me había puesto pálido. Pero yo ya no estaba ahí mentalmente. Mi mente corría hacia mi casa, hacia esa casa que había construido con mis propias manos durante 3 años, donde había vivido 40 años con Elvira, donde habíamos criado a Carla. Desde el supermercado llamé inmediatamente al doctor Maldonado. «Doctor», le dije, «creo que es hora de activar las protecciones legales que establecimos el año pasado. Mi hija acaba de mudar a gente extraña a mi casa sin mi autorización». El doctor se alarmó. «Don Nicolás, eso constituye usurpación de propiedad y violación de domicilio. ¿Usted quiere que iniciemos acciones legales inmediatas?» «Sí, doctor. Quiero que haga todo lo que esté a su alcance para sacar a esa gente de mi casa inmediatamente. Pero también quiero que sea público. Quiero que mis vecinos, mis conocidos, toda la gente del barrio se entere de lo que mi propia hija está intentando hacerme». El doctor Maldonado me explicó que podían conseguir una orden de desalojo en menos de 2 horas, considerando que la invasión estaba ocurriendo en tiempo real. También podían iniciar acciones penales contra Carla, pero me sugirió algo adicional: ir personalmente con la policía para documentar todo. Mientras esperaba que el doctor preparara la documentación legal, llamé a Mercedes. Cuando atendió, su voz sonaba alterada. «Don Nicolás», me dijo, «menos mal que llama. Aquí está pasando algo muy extraño. Llegó la señora Carla con unos señores mayores y me dijeron que tenía que irme, porque ellos se iban a quedar a vivir aquí». «¿Te dijeron que te fueras de la casa?», le pregunté. Mercedes continuó. «La señora Carla me gritó que yo era solo una empleada y que no tenía derecho a cuestionar las decisiones familiares». Los señores mayores empezaron a acomodar sus cosas en el dormitorio principal. En su dormitorio, don Nicolás, en mi dormitorio, el dormitorio que había construido para Elvira y para mí, donde habíamos dormido durante 40 años. Carla había decidido regalárselo a los padres de su esposo, como si yo ya estuviera muerto. Media hora después, llegó el doctor Maldonado con una carpeta llena de documentos legales y acompañado por 2 oficiales de policía. «Don Nicolás», me dijo el doctor, «tengo aquí la orden de desalojo inmediato y una citación para su hija por usurpación de propiedad». Durante el viaje hacia mi casa, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por la traición de mi propia hija, pero satisfacción por haber sido lo suficientemente previsor como para protegerme legalmente.
Cuando llegamos a mi cuadra, pude ver el camión de mudanza. Era enorme, con varios empleados descargando cajas y muebles. En la puerta había gente que yo no conocía dirigiendo el operativo como si fueran los dueños. Carla estaba parada en el jardín supervisando todo. Tenía una carpeta en la mano y daba instrucciones sobre dónde colocar cada mueble. Cuando me vio llegar con la policía y el abogado, su cara cambió completamente. Pasó de la seguridad de quien ejecuta un plan perfecto al pánico de quien acaba de darse cuenta de que cometió un error gravísimo. «Papá», me dijo corriendo hacia mí, «¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste con la policía? Pensé que ibas a estar en el supermercado hasta más tarde». Su pregunta confirmó que todo había sido planificado para aprovechar mi ausencia habitual. «Carla», le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Esta es mi casa y tengo derecho a estar aquí cuando quiera. La pregunta es, ¿qué están haciendo todos estos extraños en mi propiedad sin mi autorización?» Uno de los oficiales se adelantó. «Señora», le dijo a Carla, «tenemos una orden de desalojo inmediato para todas las personas que están ocupando esta propiedad sin autorización del propietario legal». Carla se puso blanca. «No entiendo de qué hablan. Estos son los padres de mi esposo. Vinieron a quedarse unos días porque necesitan cuidados médicos especiales. Es solo temporal. Papá, ¿por qué llamaste a la policía por esto?» El doctor Maldonado sacó su carpeta. «Señora», le dijo a Carla, «esto no es una visita familiar. Esto es usurpación de propiedad privada con agravantes. Tenemos documentación completa que prueba que usted planificó este operativo para aprovechar la ausencia de su padre». En ese momento salieron de mi casa dos personas mayores que no había visto en mi vida. Un señor de unos 70 años con bastón y una señora de edad similar con andador. Estaban claramente confundidos por la presencia policial. Uno de los oficiales se dirigió a ellos. «Señores, necesito que salgan inmediatamente de esta propiedad. Están ocupando una casa sin autorización del propietario legal». El señor mayor se acercó a Carla. «Carla, ¿qué está pasando? Tú nos dijiste que tu papá había autorizado que viviéramos aquí porque necesitábamos cuidados especiales. ¿Por qué llama a la policía?» Ahí me di cuenta de que Carla no solo me había traicionado a mí, sino que también había engañado a estas personas mayores. Les había mentido diciéndoles que yo había autorizado que se mudaran, aprovechándose de su vulnerabilidad. «Señor», le dije al hombre mayor, «mi hija les mintió. Yo nunca autoricé que nadie se mudara a mi casa. Lamento mucho que los hayan engañado, pero ustedes también son víctimas de la mentira de mi hija». La señora mayor empezó a llorar. Nosotros vendimos nuestro departamento porque Carla nos aseguró que íbamos a poder vivir aquí. Gastamos todos nuestros ahorros en la mudanza. ¿Dónde vamos a ir ahora? Durante las siguientes 2 horas presencié el espectáculo más triste y satisfactorio de mi vida simultáneamente. Los empleados de la mudanza sacaron de mi casa todas las pertenencias de los padres de Marcelo. Camas, roperos, electrodomésticos, cajas con ropa, fotografías familiares, Mercedes, que había estado esperando en casa de Ricardo, volvió cuando se fue la mudanza. «Don Nicolás», me dijo con lágrimas, «no sabía qué hacer. La señora Carla me gritó tanto que pensé que tal vez usted realmente había autorizado todo». Cuando terminó el desalojo, el doctor Maldonado le entregó a Carla una citación formal para comparecer ante el juez por los delitos de usurpación de propiedad, estafa a adultos mayores y violación de domicilio. Carla tomó los papeles legales con manos temblorosas. «Papá», me dijo con una voz que nunca le había escuchado, «esto es un malentendido terrible. Yo nunca quise lastimarte. Carla,
le respondí. Esto no fue un malentendido. Esto fue un plan deliberado que ejecutaste, aprovechando que yo salí a comprar verduras. Mudaste gente extraña a mi casa sin preguntarme. Echaste a Mercedes para que no hubiera testigos y les mentiste a esas personas. Durante los siguientes días, la historia se difundió por todo el barrio. Ricardo le contó a otros vecinos lo que había pasado. El vendedor del supermercado también difundió la noticia. La reacción general fue de indignación contra Carla y de apoyo hacia mí. Doña Esperanza, que vivía 3 casas más abajo, vino a visitarme. «Seno, don Nicolás», me dijo, «no puedo creer lo que le hizo su hija. Después de todo lo que usted trabajó para darle una buena vida, después de pagar su universidad, después de construir esta casa pensando en el futuro de la familia. El apoyo de los vecinos me ayudó mucho emocionalmente, pero también me hizo reflexionar sobre algo importante. Si mi propia hija había sido capaz de traicionarme de esta manera, ¿cuántos otros adultos mayores del barrio estarían viviendo situaciones similares sin poder defenderse? El juicio contra Carla comenzó 3 meses después del incidente. Durante ese tiempo no tuve ningún contacto con ella o con mis nietos. El doctor Maldonado había preparado un caso sólido con múltiples testimonios. Durante el juicio salieron a la luz muchos detalles que yo no conocía. Carla había estado investigando durante meses el valor de mi propiedad. Había consultado con inmobiliarias sobre precios de venta. Había calculado cuánto dinero podría obtener si yo aceptaba mudarme a un departamento. También se descubrió que había estado mintiendo sobre mi estado mental no solo a Marcelo, sino también a otros familiares. Había creado una narrativa completa sobre mi supuesto deterioro cognitivo para justificar que la familia tomara decisiones sobre mi vida sin consultarme. Carla fue condenada a 1 año de prisión en suspenso y 2 años de trabajos comunitarios en un hogar de ancianos. También tuvo que pagar una multa equivalente al 20% del valor de mi casa, dinero que fue destinado a una fundación que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Pero la consecuencia más importante no fue la condena legal, sino que toda nuestra familia extendida y círculo social se enteró de lo que había pasado. Carla perdió completamente su reputación profesional. Sus clientes comenzaron a cancelar contratos porque no confiaban en alguien capaz de estafar a su propio padre. 1 año después del incidente, tomé una decisión que había estado considerando durante mucho tiempo. Decidí convertir parte de mi casa en un centro de asesoramiento para adultos mayores que estaban siendo víctimas de abuso familiar. Con la ayuda del doctor Maldonado y otros profesionales voluntarios, creamos un espacio donde personas en situaciones similares a la mía pudieran recibir ayuda legal y emocional. El proyecto surgió porque después del escándalo con Carla, muchos vecinos empezaron a contarme situaciones parecidas que habían vivido. El centro de asesoramiento funcionaba 2 tardes por semana. Teníamos abogados que daban consultas gratuitas, psicólogos especializados en adultos mayores y trabajadores sociales que mediaban en conflictos cuando todavía había posibilidad de reconciliación. El centro ha ayudado a más de 200 familias a resolver conflictos patrimoniales y emocionales. Hemos evitado docenas de estafas familiares. Hemos reunido familias que se habían separado por malentendidos. Hemos educado a cientos de adultos mayores sobre sus derechos legales. 6 meses después del juicio, Carla empezó a aparecer como voluntaria en el centro de asesoramiento. Al principio pensé que era una estrategia para acercarse a mí, pero después me di cuenta de que estaba genuinamente comprometida con el trabajo.
Atendía a adultos mayores que habían sido víctimas de sus propios hijos. Escuchaba sus historias con paciencia. Los ayudaba a entender sus opciones legales. Lo más importante era que usaba su propia experiencia para educar a otros. Un día la escuché hablando con una mujer joven que había venido a consultar sobre cómo conseguir que su padre le cediera la casa familiar. Carla le dijo: «Señora, yo hice exactamente lo que usted está pensando hacer. Traicioné a mi padre, perdí a mis hijos, destruí mi matrimonio y arruiné mi reputación. Le puedo asegurar que no vale la pena». Hace un mes, en mi cumpleaños número 65, recibí una sorpresa que no esperaba. Ignacio y Valentina aparecieron en mi puerta con una torta que habían hecho ellos mismos. Ahora tenían 11 años y habían tomado la decisión independientemente de venir a visitarme. «Abuelo Nicolás», me dijo Ignacio, «sabemos que mamá se portó mal contigo. Ella misma nos lo explicó cuando empezó a trabajar en tu centro. Nos dijo que había sido muy ambiciosa y que había lastimado a la familia por dinero». Valentina agregó: «Abuelo, queremos conocerte de verdad. Queremos que nos enseñes a usar las herramientas del taller. Queremos ser tus nietos de verdad, no solo de apellido». Ahora, 3 años después de aquel sábado en el supermercado, cuando Ricardo me llamó, mi vida es completamente diferente. Tengo una nueva familia elegida con Mercedes. Tengo un propósito que me motiva todas las mañanas. Tengo nietos que están aprendiendo valores genuinos. Y tengo una hija que está luchando para convertirse en una mejor persona. Mercedes y yo hemos desarrollado una relación que va mucho más allá de empleada y empleador. Es mi compañera de vida, mi socia en el trabajo comunitario, mi familia elegida. Los gemelos vienen a visitarme todos los sábados. Han aprendido a usar herramientas básicas del taller y han desarrollado proyectos de carpintería sencillos. Si te identificas con alguna parte de mi historia, quiero que sepas algo muy importante. Nunca permitas que te traten como si fueras desechable solo porque eres mayor. Tu hogar es tu hogar hasta el día que decidas lo contrario. Tu familia no tiene derecho a tomar decisiones sobre tu vida sin tu consentimiento, sin importar cuáles sean sus justificaciones. La familia verdadera no siempre es la que compartimos por sangre. A veces la familia más auténtica es la que elegimos conscientemente, la que se basa en respeto mutuo, en cuidado genuino, en valores compartidos. Mi historia no es solo sobre un viejo que se defendió de una hija ambiciosa. Es sobre un hombre que eligió convertir una traición en una oportunidad de servir a su comunidad. Es sobre entender que la dignidad no tiene precio, que el hogar es sagrado y que nunca es demasiado tarde para construir relaciones familiares basadas en respeto genuino en lugar de conveniencia económica. Tu casa es tu castillo, tu vida es tu decisión, tu dignidad no es negociable y tu experiencia, por dolorosa que sea, puede convertirse en sabiduría que ayude a otros a evitar los mismos sufrimientos. Esas son las lecciones más importantes que cualquier historia puede dejar. Y espero que la mía te sirva para defender tu autonomía y construir relaciones familiares más justas y honestas. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.